Hola, hoy traemos un maquillaje sencillo que puedes utilizar en el día para cualquier evento, ya sea algo casual o algún festejo. Comencemos. Voy a empezar preparando mi piel, ya la hidraté con mis cremas y voy a poner lo que viene siendo el primer. Este lo vamos a poner en nuestra zona que más suda. El primer pues nos ayuda a cerrar lo que viene siendo los poros de nuestra piel, haciendo que la base quede un poco más lisa y pues lo que viene siendo la hidratación nos ayuda a que no se mire como acartonado, ¿no? En lo que se absorbe bien el primer voy a utilizar lo que viene siendo una cera para ceja. Como pueden ver, yo tengo bastante ceja, entonces es una batalla a la hora de maquillar. Por eso es que ahora utilizo cera, porque así se me facilita. Voy a estar utilizando esta brochita que es como de cepillo y solo es cuestión de tallarlo en la cera y directo a la ceja, como peinando. Si tú tienes algún hueco, solo es cuestión de rellenarlo con alguna sombra, algún lápiz. Ahora sí vamos a poner lo que viene siendo un corrector para que nuestras sombras agarren más intensidad. Voy a aplicar directamente en el ojo. Les digo, es un maquillaje sencillo. Vamos a tratarlo de hacer rápido para esas ocasiones que traemos un poquito de prisa. Voy a utilizar esta brochita como lengua de gato, que es pequeña, nomás para guiarme lo que viene siendo mi ceja. Y ahora sí lo ponemos sobre todo el párpado. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Una esponjita o alguna brochita, yo tengo esta pequeña, a toquecitos. Como pueden ver, no vamos a hacer un corte, va a ser algo súper rápido. Ahora sí que con una brocha suelta vamos a aplicar lo que viene siendo el tono naranja. Vamos por aquí, hay que sacudir y vamos a esparcir por arriba del pliegue con movimientos circulares para que se alcance a difuminar muy bien. Después de esto pues ya vamos a pasar a poner nuestra segunda sombra, que es la cafecita. Por aquí agarramos el tono café y vamos a poner por abajo de nuestra línea del ojo para después comenzar a difuminar. Otra vez tenemos circulitos. Y así, tan sencillo, un maquillaje que podemos utilizar para el diario o para alguna ocasión. Aquí, vamos de naranja. Ya vamos a pasar con lo que viene siendo nuestra base. ¿Okay? Yo voy a utilizar una base de cobertura media y lo vamos a aplicar lo que viene siendo nuestra palma de la mano para aplicarlo con una brochita. Comenzamos aplicando por todo el rostro. Y después vamos a pasar
a difuminar con lo que viene siendo una esponja más grande. Vamos a aplicar un poquito más. Así con nuestra esponja. Yo suelo humedecerla con nuestro fijador o con poquita agua. Entonces con nuestra esponja nomás esparcimos, difuminamos muy bien lo que viene siendo nuestra base. Y comenzamos con nuestra parte favorita. Que viene siendo la cirugía barata. ¿Por qué cirugía? Porque pues, vamos a utilizar ahora sí que los contornos. Yo tengo esta paletita que la verdad es de mis preferidas. Y primero que nada vamos a utilizar el mismo corrector. Y yo lo coloco en lo que viene siendo en la parte de la ojera y aquí hacia arriba. Para poder alargar lo que viene siendo mi mirada. En el centro de la nariz, en la zona de la frente, en el arco del cupido y en la barbilla. Entonces aquí nomás difuminamos con la esponjita. Y ya quedamos como fantasmas. Muy bien. Espérense a toquecitos hacia arriba. Viene siendo y ahora sí viene lo peligroso. Pueden utilizar los correctores de su preferencia, ya sean líquidos o en polvo. A mí me gustan más en polvo. Y voy a utilizar esta brochita que la verdad me facilita mucho, ya que no deja ninguna línea marcada. Entonces yo lo pongo a la altura de mi oreja y en diagonal, ¿ok? Entonces hacemos lo mismo por el otro lado y hacemos nuestra cara para atrás y ponemos en toda la papada, hacia arriba. ¿Oh? Sí. Ahora sí que vamos a quedar como si nos hubiéramos hecho cirugía. Otro mentón en la frente, que es una frentota. Alcanzan a apreciar la diferencia, ¿qué les parece? Y ahora sí, en la nariz yo utilizo esta brocha que es como plana y con un contorno más bajito que el que utilicé para las orillas. Marco lo que viene siendo mi nariz. Si ustedes tienen, como yo, los ojos pequeños, les recomiendo que se lo lleven hasta las cejas, así la nariz se va a ver un poco más larga. Pero si tienen la nariz muy larga, se los recomiendo que lo terminen en lo que viene siendo el párpado del ojo. Voy a poner en el arco de cupido para que los labios se nos miren más grandes. Y ya casi terminamos. ¿Qué les va pareciendo? Está súper fácil, ¿verdad? Ahora sí ponemos lo que viene siendo un poco de rubor. Voy a utilizar este, que a mí me encantan en lo personal los tonos naranjas. No soy tanto de tono rosa. Me gustan mucho los tonos naranjas. Y lo ponemos así. Un poquito en la nariz. Y
ahora sí, para terminar nuestro ojo, vamos a poner en la parte de abajo la misma sombra que utilizamos en la parte de arriba. Primero comienzo con la naranja. Y después vamos a poner un poco de la café. Más pegado en lo que viene siendo en las pestañas. Ignoren mis caras. Listo. Ahora vamos a poner un poco de iluminación a nuestros rostros. Puedes utilizar un iluminador que sea de tu agrado. Yo voy a utilizar este que es en barra. Y lo voy a estar colocando en lo que viene siendo mi nariz, en las zonas que yo quiera dar un poquito de luz, ¿no? Haciendo aquí en la punta, así. Un poquito en el lagrimal. Debajo de nuestro arco de ceja. En nuestra huella del labio. Y ahora sí, en lo que viene siendo aquí. Ahora sí vamos a difuminarlo. Para los lados utilizo esta brochita que es como de abanico. También pueden hacerlo con los dedos. Para que se les facilite. En crema se difumina mejor los dedos o con alguna brochita más pesada. ¿Y qué sería un maquillaje sin las pestañas, verdad? Las pestañas le dan el toque de todo. Vamos a enchinar, que viene siendo nuestra pestaña. Y vamos a poner un poco de rímel para que se mire natural. Voy a utilizar este rímel. Puedes utilizar unas pestañas, ya sea te gustan pequeñas, si te gustan dramáticas, las que están de tu agrado. Y ahora ponemos una poquito abajo. Y este podría ser para los labios que les parece un tono café, o también puedes utilizar un tono más llamativo como rojo. Yo creo que será el café para que se mire un poco más discreto. Pues, como más, ¿no? Igual también podemos poner algún gloss. Entonces
así quedó lo que viene siendo nuestro maquillaje. Ya solo falta poner nuestro fijador para que dure más tiempo. También puedes poner algunas pestañas postizas pues para elevar un poco más. ¿Qué les parece si más adelante creen que podamos transformar este maquillaje en un maquillaje de noche? ¿Creen que sea posible? ¿Qué les pareció? Díganme qué piensan, si les gustaría que lo hiciéramos, dejen su comentario aquí abajo y pues nos vemos en el próximo video.